En 1994, México vivía un momento político importante. Las campañas avanzaban, los candidatos recorrían el país y todo parecía seguir con normalidad. Luis Donaldo Colosio comenzaba a destacar como una figura fuerte. Su presencia crecía y muchos lo veían como una posibilidad de cambio. Ese día, en Tijuana, el ambiente era como cualquier otro evento político, gente reunida, música, entusiasmo. Nada parecía fuera de lugar. Pero en cuestión de segundos, todo iba a cambiar. Colosio avanzaba entre la multitud, saludando y acercándose a la gente. Era un momento cercano, donde todo parecía bajo control. Había seguridad, cámaras y muchas personas alrededor. No había señales claras de peligro. Pero en medio de ese movimiento, alguien se acercó más de lo normal. Un instante breve. Pero suficiente. De repente, un sonido rompió el ambiente. Un disparo. Por un segundo, todo se detuvo. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Pero inmediatamente después, el caos. Gritos, empujones, personas corriendo sin dirección. Y en medio de todo eso, Colosio cayó. Lo que era un evento organizado se convirtió en una escena de desesperación. Personas intentando ayudar, otras tratando de salir, mientras la seguridad reaccionaba sin claridad. Las cámaras captaban solo fragmentos, imágenes incompletas de lo ocurrido. Todo era confusión. Y en medio de ese caos, surgía una pregunta: ¿cómo pudo pasar algo así? En minutos, el evento se convirtió en una tragedia. Colosio fue retirado del lugar mientras el país comenzaba a enterarse de lo ocurrido. Las primeras noticias eran confusas, pero el impacto fue inmediato. Ese momento no solo marcó un atentado. Marcó el inicio de un misterio que hasta hoy sigue generando dudas. Minutos después del atentado, mientras el caos aún dominaba el lugar, un hombre fue detenido entre la multitud. Su nombre, Mario Aburto Martínez. Fue capturado en el mismo sitio, señalado como el responsable directo del disparo. Todo parecía indicar que el caso estaba resuelto de inmediato. Un solo atacante. Un solo momento. Un solo culpable. Pero lo que parecía una respuesta rápida, pronto comenzaría a generar más preguntas que certezas. Las autoridades dieron una versión clara desde el inicio. Mario Aburto había actuado solo. Un atacante solitario, sin cómplices, sin una conspiración detrás. El caso parecía sencillo. Pero para muchas personas, esa explicación llegó demasiado rápido. Y cuando las respuestas aparecen tan rápido, es cuando comienzan las dudas. Poco tiempo después, comenzaron a circular imágenes del detenido. Y fue ahí cuando algo llamó la atención. El hombre presentado ante los medios no parecía exactamente el mismo que había sido capturado en el lugar. Diferencias en el rostro, en la apariencia, en los detalles. Y esa pequeña inconsistencia fue suficiente para encender una de las teorías más inquietantes del caso. Algunos comenzaron a preguntarse si realmente se trataba de la misma persona. La teoría de que existían dos individuos distintos empezó a tomar fuerza. ¿Era un error? ¿Un cambio físico? ¿O algo más? Lo que antes parecía un caso cerrado, ahora se volvía más confuso. Y cada nueva duda hacía que la historia se volviera aún más difícil de explicar. Con el paso de los días, el caso dejó de ser solo un atentado político. Se convirtió en un tema lleno de dudas, contradicciones y teorías. Los medios comenzaron a cuestionar, la gente a desconfiar, y las versiones a cambiar. Y lo que parecía una historia clara, se transformó en algo mucho más complejo. Porque en ese punto ya no se trataba solo de quién disparó, sino de qué era lo que realmente había pasado ese día. Desde el inicio, la investigación presentó problemas que no pasaron desapercibidos. La escena del atentado no fue asegurada correctamente, muchas personas entraron y salieron del lugar, y el control sobre lo ocurrido fue prácticamente inexistente. En un caso de este nivel, se esperaba precisión, orden, claridad. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Detalles que debían ser claves se perdieron en medio del caos. Y esos errores iniciales marcaron todo lo que vendría después. A medida que se recopilaban testimonios, algo empezó a hacerse evidente. Las versiones no coincidían. Algunas personas aseguraban haber visto más de un atacante. Otras decían haber escuchado más de un disparo, incluso desde diferentes direcciones. Cada testimonio parecía contar una historia distinta. Y en lugar de aclarar lo ocurrido, las declaraciones solo aumentaban la confusión. El atentado fue grabado por cámaras presentes en el lugar. Eso debería haber ayudado a esclarecer lo ocurrido. Pero el vídeo no resolvió el misterio. Al contrario, dejó más preguntas. Los ángulos no eran claros, los movimientos eran caóticos, y el momento exacto del disparo no ofrecía una explicación definitiva. Era una evidencia que no terminaba de explicar nada. Uno de los puntos más discutidos fue el número de disparos. Oficialmente, se habló de un atacante. Pero algunos testigos insistían en que hubo más de uno. El análisis de lo ocurrido no logró convencer a todos. Y esa duda, aparentemente pequeña, abrió una puerta enorme. Porque si no fue solo uno, entonces todo cambia. Con el paso de los días, las inconsistencias se acumulaban.
Errores en la escena, testimonios contradictorios, evidencia poco clara. Nada terminaba de encajar completamente. Y lo que debía ser una investigación que cerrara el caso, se convirtió en una historia llena de dudas. Porque cuando hay demasiadas piezas fuera de lugar, empieza a parecer que el problema no es el caso, sino lo que no se está diciendo. La versión oficial siempre fue clara: Mario Aburto actuó solo. Un atacante sin cómplices, sin una organización detrás, sin un plan más grande. Un acto individual que terminó en tragedia. Para las autoridades, esa explicación cerraba el caso. Era simple, directa y aparentemente suficiente. Pero para muchas personas, esa versión dejaba demasiadas preguntas sin respuesta. Porque si todo fue tan simple, ¿por qué había tantas inconsistencias? Con el paso del tiempo, surgió una teoría mucho más inquietante. Algunos comenzaron a creer que el atentado no fue un acto aislado, sino parte de algo más grande. Una posible conspiración dentro del mismo sistema político. Se hablaba de decisiones incómodas, de tensiones internas, de cambios que no todos estaban dispuestos a aceptar. Y en ese contexto, la idea de que Colosio representaba una amenaza para ciertos intereses empezó a tomar fuerza. Si eso era cierto, entonces el atentado no habría sido casual. Otra de las teorías más repetidas es que no hubo un solo atacante. Basada en testimonios y en ciertas inconsistencias, esta idea sugiere que pudo haber más de una persona involucrada. Más de un disparo. Más de un punto de origen. Si esto fuera cierto, cambiaría completamente la historia. Porque ya no se trataría de un individuo, sino de una acción coordinada. Una de las teorías más extrañas, pero también más comentadas, es la del cambio de identidad. La idea de que la persona presentada como culpable no era exactamente la misma que fue detenida en el lugar. Comparaciones de imágenes, detalles físicos y diferencias visibles alimentaron esta sospecha durante años. Para muchos, esto no era una coincidencia, sino una señal de que algo más estaba ocurriendo detrás. Con los años, en lugar de desaparecer, las teorías crecieron. Cada nueva revisión del caso, cada documento, cada testimonio, parecía abrir nuevas preguntas en lugar de cerrarlas. El tiempo no trajo claridad. Trajo más dudas. Y lo que comenzó como un hecho trágico, se convirtió en uno de los mayores misterios políticos de la historia reciente. Porque cuando hay tantas versiones, la verdad deja de ser evidente. Desde el primer momento, la investigación del caso estuvo rodeada de presión. No se trataba de un evento cualquiera, sino del asesinato de un candidato presidencial en plena campaña. Las autoridades tenían que actuar rápido, dar respuestas y mostrar control. Pero esa urgencia también trajo problemas. Porque en muchos casos, cuando se busca cerrar algo demasiado rápido, se pueden dejar cabos sueltos. A lo largo del tiempo, la investigación pasó por diferentes manos. Fiscales cambiaron, equipos se reorganizaron, y cada nueva etapa traía una versión ligeramente distinta de lo ocurrido. En lugar de una línea clara, el caso comenzó a fragmentarse. Cada cambio generaba nuevas interpretaciones. Y más dudas. Las autoridades ofrecieron explicaciones en diferentes momentos, intentando dar una versión definitiva. Pero muchas de esas versiones no convencieron a la opinión pública. Había contradicciones, detalles poco claros, respuestas que no terminaban de explicar lo que la gente había visto o escuchado. Y eso hizo que la confianza comenzara a debilitarse. Aunque oficialmente se dio una conclusión, para muchas personas el caso nunca quedó completamente cerrado. Las dudas seguían presentes, las inconsistencias no desaparecían, y las teorías continuaban creciendo. Era como si la historia tuviera una versión oficial, pero también otra historia paralela que nunca se aclaró del todo. Con el paso del tiempo, el caso dejó algo muy claro. No importaba cuántas investigaciones se hicieran, cuántos documentos aparecieran o cuántas versiones se dieran. Las preguntas seguían ahí. Y en algunos casos, incluso aumentaban. Porque cuando una historia deja más dudas que respuestas, es cuando realmente comienza el misterio. La noticia se propagó rápidamente por todo el país. En cuestión de horas, millones de personas ya sabían lo que había ocurrido. La reacción fue inmediata. Sorpresa, incredulidad, miedo. No se trataba solo de un político. Era un candidato presidencial en plena campaña. Y lo que había pasado no solo era impactante. Era difícil de asimilar. México entero quedó en shock. El impacto no fue solo emocional. También fue político. La campaña cambió por completo. Nuevas decisiones tuvieron que tomarse en cuestión de días. Un nuevo candidato fue designado, y el rumbo de la elección tomó una dirección diferente. Lo que parecía un proceso definido, se transformó en algo totalmente distinto. Y todo a partir de un solo momento. Con el paso de los días, algo más comenzó a crecer: la desconfianza. Muchas personas no estaban convencidas con las explicaciones. Las dudas, las inconsistencias y las teorías hicieron que la confianza en las instituciones se debilitara. Y cuando eso ocurre, el impacto va más allá del evento en sí. Se convierte en algo mucho más profundo. Para muchos, este caso no fue solo una noticia. Fue un momento que marcó una época.
Una referencia que aún hoy se recuerda, se analiza y se cuestiona. Generaciones enteras crecieron escuchando sobre lo ocurrido, intentando entenderlo, tratando de encontrar respuestas. Y con el tiempo, el caso dejó de ser solo un evento, para convertirse en parte de la memoria colectiva. A pesar de los años, el caso sigue presente. Se sigue investigando, se sigue discutiendo, se sigue cuestionando. No ha desaparecido. Porque nunca se resolvió completamente para todos. Y eso es lo que lo mantiene vivo. Porque hay historias que terminan. Y hay otras que simplemente siguen abiertas. Oficialmente, el caso fue cerrado con una conclusión clara: Mario Aburto actuó solo. Esa fue la versión final presentada por las autoridades. Un responsable, un momento, una explicación definitiva. Para el gobierno, eso era suficiente. El caso tenía un cierre. Pero para muchas personas, esa no fue realmente una respuesta. Fue solo el final de una versión, porque incluso después del cierre oficial, las dudas nunca desaparecieron. Las inconsistencias seguían ahí. Los testimonios contradictorios, los errores en la investigación, las teorías sin resolver. Todo eso continuó generando preguntas. Y con el tiempo, esas preguntas no se apagaron. Se hicieron más fuertes. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ese día? ¿Fue un acto individual? ¿O algo mucho más grande? ¿Un momento aislado? ¿O una decisión que involucraba a más personas? Porque cuando una historia tiene tantas versiones, la verdad deja de ser evidente. A pesar de los años, el caso sigue presente. Se sigue recordando, se sigue analizando, se sigue discutiendo. No es solo parte de la historia. Es un evento que dejó una huella profunda. Y esa huella sigue ahí. Porque nunca terminó de cerrarse para todos, y al final, todo se reduce a una sola pregunta. Si todo ocurrió frente a cientos de personas. Si fue grabado. Si fue investigado durante años. ¿Por qué sigue habiendo tantas dudas? ¿Fue realmente un solo hombre? ¿O hay algo que nunca se dijo? Bienvenido a Historias Evergreen. Si te gustó no olvides suscribirte y dejar tu like.